Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas gomitas. Son muy fáciles de preparar y con esta base que te voy a enseñar puedes hacer infinitos sabores, todos los que te imagines. Las cantidades te las voy a dejar al final de este video. Comencemos. Mezcla la gelatina sin sabor con un poco de agua para hidratarla. Mientras en una olla llevaremos el azúcar con agua. Llévalo hasta 150 grados Celsius. Te enseñaré un truco por si no tienes termómetro. En agua bien fría coloca un poco del almíbar y si puedes hacer una bolita quiere decir que ya estás cerca. Espera unos 2 minuticos más y allí sí estarás lista para el siguiente paso. Al llegar a la temperatura adecuada incorpora la gelatina que ya teníamos previamente hidratada y el ácido cítrico. Derrite todo muy bien, apaga el fuego e incorpora la glucosa. Así es, con el fuego apagado. Colócale un poco de aceite a los moldes que vayas a utilizar y divide tu base para crear todos los sabores de gomitas que quieras. En este caso voy a hacer unas verdes con sabor a kiwi. Te recomiendo que utilices colorantes líquidos o en gel. Mientras mezclo te cuento que el ácido cítrico que le incorporamos a nuestra preparación nos va a ayudar a mantener las gomitas en perfecto estado. Este no te va a dar un sabor ácido ya que le colocamos muy poca cantidad. Si quieres obtener gomitas ácidas te daré el truco más adelante. Para mis gomitas de piña utilicé un poco de colorante en gel amarillo y colorante amarillo limón para darle un toque diferente. Asegúrate de siempre mezclar muy bien tus colores, sobre todo si tienes varios tipos de colorante, por ejemplo en gel y líquido como hicimos en este caso que los ligamos. Lo bueno es que por más que le incorporemos colorante, su textura no se va a ver alterada. Por último prepararemos gomitas de Tutti Frutti con colorante rosado y un poco de colorante rojo. Fíjate que en este caso el colorante rojo que es en gel hizo un poco más de resistencia en mezclarse. Es totalmente normal, solamente es mantenerte mezclando para que se integre todo perfectamente. Ahora con ayuda de un gotero vamos a llevar nuestra mezcla a las cavidades de los moldes que hayamos elegido. Recuerden que están previamente engrasados para poderlos desmoldar perfectamente después. Esta mezcla rinde aproximadamente para 150 ositos, así que podrás comer gomitas por mucho tiempo y también venderlas. Coloca la mezcla en cada cavidad y déjalo reposar por un mínimo de 1 hora, pero te cuento algo. Si las dejas reposar de un día para el otro, van a estar mucho más consistentes, más duritas y más manejables. También es importante que manipules tu mezcla mientras está tibia, porque el momento de que se empiece a enfriar se hace un poco complicado manejarlo. Fíjate aquí con las rojas ya se está enfriando y es un poco más gruesa la mezcla. Si se te enfría, solamente llévalo a baño de María para que se vuelva a suavizar. Al día siguiente saqué mis ositos de gomita y fíjate lo preciosos que quedan. Están duritos, están deliciosos, brillantes y como te das cuenta es muy fácil de hacer. Con una misma base podemos obtener todos los sabores que queramos. Ahora te enseñaré cómo convertir estos ositos en unos ácidos. Utiliza una cucharada de azúcar y media cucharadita de ácido cítrico. El ácido cítrico puedes ir colocándole un poco menos, un poco más, ya depende del gusto de cada quien. Mézclalo muy bien, coloca allí tus gomitas y bátelas para que queden así cubiertas con esta azúcar ácida. Quedan muy resistentes y deliciosas. Si te gustó esta receta no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y dale al botón de me gusta para que te aparezca más contenido como este. Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios para responderte lo más pronto posible. Nos vemos pronto, chao.